Muchas gracias por estar descargando este nuevo video y este nuevo episodio de esta nueva serie que he llamado Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es el episodio número 2 que he nombrado José Smith, lector o traductor. En el episodio número 1 vimos la literatura en la que me estaré basando a lo largo de toda esta serie. El nombre del libro se llama An Insider's View of Mormon Origins. Fue escrito por Grant H. Palmer. Si quieres saber quién es este historiador, te aconsejo que puedas revisar el episodio número 1 para que estés al tanto de su biografía. También en el mismo video del episodio 1 he publicado una serie de enlaces donde tú puedes saber más sobre el autor. En este episodio número 2 que he nombrado José Smith o traductor, vamos a analizar el contexto histórico de la traducción del Libro de Mormón. ¿Qué es el Libro de Mormón? El Libro de Mormón es un libro que forma parte de los libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como podemos ver, vamos a analizar qué es el Libro de Mormón, qué es lo que enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acerca de este libro. En su portada del Libro de Mormón comenta: por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas, escrito a los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles, escrito por vía de mandamientos, por el espíritu de profecía y de revelación, escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios para que sea interpretado, sellado por la mano de Moroni y escondido para los propósitos del Señor, a fin de que apareciese en el debido tiempo por medio de los gentiles, a interpretarse por el don de Dios. El Libro de Mormón también en su producción dice que es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y revelación. Sus palabras, escritas sobre planchas de oro, fueron citadas y compendiadas por un profeta e historiador llamado Mormón. Entonces, como podemos ver, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que este libro es la historia de un antiguo pueblo que vivió aquí en las Américas. En este episodio vamos a analizar, como ya lo comenté, el contexto histórico de la traducción del Libro de Mormón. Entonces, José Smith, él pretendió haber recibido una misión de parte de Dios para traducir un antiguo registro. Este antiguo registro se llama Libro de Mormón, que fue escrito por un pueblo que vivió en las Américas mucho antes de la venida de Colón. José Smith dijo haber sido comisionado por Dios a través de un ángel llamado Moroni. Este ángel, en su vida terrenal, fue un profeta del pueblo que vivió aquí en las Américas. Este profeta preparó el registro antiguo de su pueblo y las enterró para que posteriormente José Smith las desenterrara y las tradujera por el don y el poder de Dios. Moroni, siendo un ángel, un ser glorificado, se le apareció a José Smith para darle instrucciones concernientes a la traducción de este antiguo registro. José Smith dijo haber recibido el don profético para traducir este documento antiguo por el poder de Dios. El autor comenta que José Smith utilizó una palabra para referirse al trabajo que realizó en el Libro de Mormón, y esta palabra es traducir. Y no solamente lo hizo para el Libro de Mormón, sino también para la Biblia, para un papiro egipcio que tradujo, las planchas de Kinderhook, el salterio griego y un pergamino escrito por el apóstol Juan. La palabra traducir, comenta el autor de este libro, es inadecuada
para utilizarse en el proceso que José Smith realizó en el Libro de Mormón. En este video analizaremos el contexto histórico, la evidencia histórica de lo que escribió José Smith, su familia y los líderes de la iglesia. La Iglesia Sud enseña que las planchas de oro eran un registro antiguo y traducido al idioma inglés. La Iglesia, a lo largo del tiempo, ha publicado en su revista Insign la imagen de José Smith estudiando las planchas tal como un arqueólogo lo haría. El autor comenta en su libro que esta imagen, que en este momento las voy a poner en el video, no pueden ser fundamentadas por los testimonios de los escribas y otros testigos. De hecho, todo lo contrario, los testigos afirmaron que José leía el texto en inglés como aparecía palabra por palabra de la piedra vidente, alguna vez llamada los intérpretes, lo cual la colocaba en su sombrero y colocaba su cara en la apertura de él para poder disipar toda la luz. ¿Qué es la piedra vidente que menciona el autor Brown Palmer? Esta piedra vidente era una piedra literalmente en forma de huevo de color chocolate. Recientemente la iglesia ha publicado una serie de fotos de la piedra vidente, como lo voy a proyectar en este momento en la pantalla, y como puedes ver parece un huevo, tiene forma ovalada y es de color chocolate. Esta piedra José Smith la metía a un sombrero, y él tapaba su cara con ese sombrero para leer algo que la piedra mostraba. Aquellos que testificaron en la forma que acabamos de ver anteriormente, de que José Smith colocaba la piedra vidente en un sombrero y su cara sobre este sombrero, aquellas personas que testificaron y lo vieron y presenciaron el modo de traducción de esta forma fueron Emma Hell Smith, esposa de José Smith, Isaac Hell, su suegro, Michael Morse, Martin Harris y Joseph Knive. Michael Morse afirmó haber visto a José Smith varias veces y declaró: el modo de procedimiento consistía en colocar la piedra vidente en la copa de un sombrero. Después colocaba su cara en el sombrero de manera que cubriera toda su cara, descansando sus codos sobre sus rodillas y después dictando palabra por palabra mientras que el escriba tomaba nota. A continuación mostraré una ilustración según los relatos de los testigos de la traducción de José. Vamos a ver la imagen. Como te puedes dar cuenta, el escriba está después de esta cortina. El escriba estaba escuchando lo que José Smith leía del sombrero. Como te das cuenta, José Smith en sus manos tiene el sombrero y está viendo hacia el fondo del mismo, donde estaba colocada la piedra ovalada que acabamos de ver. En esta ilustración, José Smith está dictando a Martin Harris, que es la persona que está fungiendo como escriba. Aquí José Smith utilizaba, según menciona el autor del libro An Insider's View of Mormon Origins, que era la misma piedra para traducir el libro Mormón que José Smith utilizaba para la búsqueda de tesoros. Como nos podemos dar cuenta, la piedra tiene forma ovalada y es una piedra común y corriente. Las fotos de esta piedra, que lo vamos a mostrar de nuevo, fueron tomadas por la institución de la iglesia Joseph Smith Papers.
y la fotografía fue por Weldon Anderson y Richard Turley Jr. El libro de Mormón fue dictado y escrito en Harmony, Pensilvania, y fue terminado en Fayette, New York. David y su esposa Elizabeth Wimmer, que después fue esposa de Oliver Cowdery, presenció el proceso de dictado y dijo que José utilizó la piedra vidente colocada en su sombrero, como antes habíamos mencionado. En otras palabras, el proceso se repitió y fue consistente en el proyecto completo. Y este método no constituye normalmente lo que consideraríamos una traducción. Con su cara metida en el sombrero, José no podía ver el documento fuente, es decir, las planchas de oro. Incluso si las planchas hubieran estado muy cercas, ¿verdad? Pero muchas veces no estuvieron ahí. Y ahorita lo vamos a ver analizando las declaraciones, según comenta el autor. Emma Smith también actuó como escriba para su esposo. Ella declaró haber recibido el dictado de José mientras estaba sentado y menciona, con su cara en el sombrero, hora tras hora, sin nada entre nosotros. Emma declaró que ocasionalmente las planchas estaban sobre la mesa, envueltas en un pequeño mantel de lino. Sin embargo, no se le permitía verlas, una decisión que causó que murmurara. Y podemos fundamentar esa declaración con Doctrina y Convenios 25.4, que va a aparecer ahorita en la pantalla. David Wimmer también afirmó que José Smith no utilizó las planchas en la traducción y dijo que las planchas no estuvieron ante José mientras traducía, pero parecía que habían sido removidas por un ángel. Isaac Hell, que es el suegro de José Smith, declaró que mientras José estaba traduciendo, las planchas estaban ocultas en el bosque. Martin Harris y el papá de José Smith Jr., dijeron que las planchas estaban cubiertas en la caja y ocultas en las montañas, mientras José estaba traduciendo. En abril de 1829, Oliver Cowdery entendió que las planchas no eran necesarias para la traducción y otros documentos fuentes podían ser leídos sin ni siquiera estar presentes. Entonces, como vemos, lo que comenta el autor, Oliver Cowdery entendió pues que las planchas no eran necesarias para realizar la traducción. Aquí es donde nos podemos preguntar, entonces, ¿para qué sirvieron las planchas? Si nosotros vamos al libro de Mormón, nos podemos dar cuenta cómo estas planchas fueron preparadas por el historiador mormón, y fueron los pueblos de las Américas, fueron muy diligentes en mantener registros de la historia de ese pueblo. Entonces, si José Smith no iba a utilizar estas planchas, iba a traducir todo desde su sombrero, entonces, ¿de qué propósito tienen las planchas? En el principio de la iglesia hubo un desacuerdo entre dos individuos, y estas personas tenían una disputa entre ellos de que si Juan el revelador estaba en la tierra o en el cielo. José, a través de la piedra, tradujo la respuesta de un registro hecho sobre un papiro que fue realizado por el apóstol Juan y oculto por él mismo en alguna parte del Medio Oriente. Y lo podemos leer en Doctrina y Convenios 7, en la nota del encabezado. Los testimonios de los familiares de José, sus socios y escribas coinciden de que José no utilizaba las planchas de oro para la traducción. Ningún testigo declaró que José las haya utilizado en ninguna forma como nosotros asumiríamos que las necesitaría para traducirlas. En el libro de Mormón hay un rey llamado Mosía, tradujo registros antiguos.
utilizando las piedras videntes o intérpretes, 2 piedras en un marco de lentes o gafas. Y lo podemos ver en Mofía 8:13, 28:13 al 16. Y lo vamos a mostrar en pantalla. Hay una profecía concerniente a José Smith que podría leer el registro nefita utilizando los intérpretes de Mofía. Profetiza que José leerá las palabras que te doy a ti. Segunda de Nefi 27, 11, 20, 22 y 24. José Smith explicó que el Señor había preparado las gafas para leer el libro. En otras palabras, ni Mosía ni José Smith podían leer los registros antiguos como un erudito lo haría. En lugar de esto, ellos, refiriéndose a José Smith y a Mosía, leían lo que veían, proveído para ellos en su propio idioma cuando lo veían en las piedras. A los conversos de la actualidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se les enseña que José Smith tradujo el libro de Mormón de las planchas, interpretando los jeroglíficos de egipcio reformado. Sin embargo, los conversos de los primeros años de la Iglesia entendían que José no interpretaba, José leía directamente desde la piedra en inglés. Las piedras le mostraban el texto en inglés a José Smith y él las leía en vez de traducir. José Smith actuó como lector en vez de traductor. Martin Harris lo asistió a José en 1828 e informó al erudito Charles Anton y al ministro episcopal John Clark que José veía el texto en inglés y solo lo leía de la traducción. Cuando José veía a través de las gafas, él entonces escribía o repetía lo que veía, la cual repetía en voz alta y era escrito por Martin Harris. Martin Harris, años más tarde, describió esto a un miembro de la iglesia llamado Edward Stevenson, donde escribió lo siguiente: por la ayuda de la piedra vidente, las frases aparecían y eran leídas por el profeta y escritas por Martin. Y si eran escritas correctamente, la frase desaparecía y después aparecía una en su lugar. David Widmer dijo que en la piedra vidente aparecía el escrito, José lo leía en inglés, a Oliver Cowdery. José Knight Sr., un converso, explicó: ahora, la manera que él tradujo fue: él ponía el Urim y Tumim dentro del sombrero y oscurecía sus ojos. Entonces él tomaba una frase y aparecía en brillantes letras. Luego le decía al escriba que anotara, después la frase desaparecía y la siguiente frase aparecía y así sucesivamente. En una corte en 1830 en Nueva York, Oliver Cowdery testificó bajo juramento que José Smith había encontrado las planchas de donde tradujo su libro y juntamente con las planchas encontró 2 piedras transparentes que con estas podía leer en inglés los caracteres del egipcio reformado. Debido a que José Smith afirmaba que leía un texto antiguo con una piedra, causó muchos problemas en su época. Los críticos buscaron probar esta afirmación robando las 116 páginas de la transcripción del Libro de Mormón. Después, esperaron para ver si José Smith debería traer de nuevo las palabras, como menciona una revelación en los libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según la revelación registrada en mayo de 1829, los críticos dijeron: si trae las palabras de nuevo, he aquí tenemos las mismas palabras con nosotros y las hemos alterado, por lo tanto no concordarán y diremos que él mintió en sus palabras y no tiene el don. Doctrina y Convenios, capítulo 10, del 17 al 18 y 31 del Libro de Mormón, de la edición de 1830 en el prefacio. Según el autor del libro An Insider's View of Mormon Origins, Graham Palmer, dice que esto es problemático y nos causa ruido. ¿Por qué?
porque si los críticos habían alterado las palabras de José Smith, como como José divinamente decía que habían hecho, y producido un manuscrito para desacreditarlo, las alteraciones con diferente escritura hubieran sido fácilmente identificables. Sin embargo, José Smith evitó la prueba de producir de nuevo las 116 páginas. Lo que hizo fue traducir una versión diferente como parte de la misma historia nefita, de un conjunto de planchas que dijo que habían sido agregadas en el mismo conjunto de planchas originales. Interesantemente, desde el tiempo en adelante, cuando José hablaba de la traducción, enfatizaba que tradujo por el don y el poder de Dios, lo cual era más que una declaración general, como lo podemos ver registrado el 11 de junio de 1829 en el título de la página y testimonio de los 3 testigos, ambos en el Libro de Mormón. Estas declaraciones generales después de junio de 1829 no tenían conflicto en sus explicaciones más antiguas, pero no descartaba que era solo un lector. David Wimmer, Martin Harris, Joseph Knight Sr., Oliver Cowdery y otros pudieron decir que entendieron que José decía que leía solamente desde la piedra. La pregunta es si o no José pudo realmente leer el texto de una piedra, o si la piedra era un dispositivo para mejorar la concentración o un puntual para el beneficio de los espectadores. Esta es toda la información que traigo para este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que puedan analizar la información que han recibido el día de hoy, como vemos, y hacer una pequeña conclusión. Como vemos, José Smith solamente leía de la piedra, no traducía. Los eruditos bíblicos de la actualidad, ellos ven los manuscritos en hebreo, en arameo o en griego, y ellos traducen al idioma o la lengua vernácula que quieren dirigirse, sea español, sea inglés, sea francés, etc. José Smith no traducía, él leía directamente desde la piedra colocada en un sombrero. José Smith nunca tuvo presente las planchas enfrente de él, y cuando las tuvo cercas estaban cubiertas en un mantel de lino. Entonces aquí la pregunta que nos podemos hacer: ¿de qué sirvieron las planchas? ¿Por qué se esforzaron tanto los profetas del Nuevo Mundo para conservar su historia, si José Smith iba a evitarlas, no iba a utilizarlas en su traducción? Esas son cosas que debemos meditar en ellas, y es un historiador muy importante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que está externando esta información objetiva y con evidencia histórica muy fidedigna, que ustedes pueden consultar. Abajo en la descripción de este video voy a colocar el link del artículo en que me estoy basando para realizar este video. En este artículo tú puedes ver, en lo último del artículo vas a ver una sección que se llama bibliografía, donde tú vas a poder ver todas las fuentes de donde está extrayendo la información el historiador Sud Graham Palmer. Muchas gracias por escucharme y nos vemos.